Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Francisco estaba cortando leña en el patio, y lo hacía con un entusiasmo tremendo. No solo tenía que cortar leña, sino que aún le quedaban muchas cosas más por hacer. De vez en cuando paraba para secarse el sudor de la frente y recolocarse la chaqueta y luego continuaba dando los hachazos a la madera. Su madre, doña Isabel, se asomó de la cocina y lo llamó. «Paco, a comer, venga. Y lávate las manos». Paco miró a su madre molesto. Ella sabía perfectamente que él odiaba ser interrumpido. Entonces se dijo que primero terminaría con la leña, y luego ya iría a comer. Se empeñó en continuar con su trabajo, ignorando los gestos de su madre, que le siguió mirando por la ventana de la cocina. Francisco siempre fue un joven muy decidido y testarudo. Gracias a estas cualidades logró graduarse del colegio con honores y ser el orgullo del centro y la estrella de las competiciones deportivas. Paco Hernández era un chico simpático y sencillo. Su carácter era una mezcla de coraje y modestia, confianza en sí mismo y timidez, inteligencia y poder atractivo, excelentes modales y cierta rudeza que parecía más bien graciosa. Paco era el novio perfecto para cualquier chica que se hacía respetar. Como era alto y de hombros anchos, Francisco siempre despertó la admiración del sexo opuesto. Y como si no, era capaz de hacer hasta 100 flexiones a la barra horizontal, cosa que practicó en la mili, de donde acababa de regresar. La madre de Paco, doña Isabel, trabajaba como lechera, y en realidad, jamás se preocupó por su hijo, pero se sentía muy orgullosa de que el chico supiera conseguir algo en la vida por su cuenta. Paco nunca tuvo padre, pero tampoco preguntó por él. A su madre no le gustaba hablar de este tema, estaba claro que le dolía, y el hijo no quería hacerla sufrir con sus preguntas. La gente del pueblo decía que de joven Isabel se había quedado embarazada de un hombre al que apenas conocía, pero Paco sabía cómo era su madre y no hacía caso a los rumores. Aún así, los del pueblo a menudo se ponían a decir cosas bastante feas de doña Isabel. Paco y su madre vivían a la salida del pueblo, por lo que a la mujer a menudo la regañaban por tener aventuras con hombres casados o turistas perdidos. La misma Isabel no hacía más que reírse de ello. Solía decir, la gente del pueblo se aburre y hace cualquier cosa para entretenerse. Pues que digan lo que les dé la gana. Perro que ladra, no muerde. Francisco era un chico honrado y responsable. Durante la adolescencia trabajó como pastor para poder ayudar a su madre. Le pagaban poco, pero se podía permitir algún que otro gasto. En el colegio sus compañeros se reían de su ropa desgastada comprada en una tienda de segunda mano y de sus botas que eran varios números más grandes que sus pies. Aquellas botas se las dejó su tío, ¿acaso iba a tirarlas? Por lo tanto, Paco decidió que era mejor soportar las burlas que ver a su madre aceptar trabajos extra. Cuidó de su madre lo mejor que pudo. Lo único que quería era que ella se mantuviera sana el mayor tiempo posible. Cuando Francisco se graduó del colegio, no tardó en recibir un aviso para realizar el servicio militar obligatorio. No se intentó librar de él como hacían muchos y fue a hacer la mili como es debido. El poder entrar en el ejército era uno de sus sueños, era al mismo tiempo un desafío y la posibilidad de adquirir una nueva experiencia inapreciable. Lo único que a Paco le atormentó en aquel periodo de su vida fue el hecho de tener que separarse de su novia, aunque fuese por un tiempo. Había conocido a Beatriz en una discoteca local. Esa morena atractiva estaba sentada en un banco junto a una columna y parecía estar aburrida. Paco no se atrevió a acercarse a ella en toda la noche, pero media hora antes de que el local cerrara, se armó de valor y la invitó a bailar. Bea era una chica tímida y risueña, pero conquistó el corazón del joven desde que intercambiaron las primeras palabras. Resultó ser culta e inteligente, y además, muy guapa. Poseía un encanto femenino y una gracia natural y se veía preciosa con sus rasgos suaves y sus curvas apetitosas. Paco enseguida se sintió hechizado por ella. Pidió que le dejara acompañarla hasta casa y por el camino la hizo prometer que se volverían a ver.
Muy pronto los jóvenes empezaron a salir y los sentimientos amorosos no tardaron en aparecer. Bea era la persona más cercana que Paco tenía en el pueblo. Antes de irse a hacer la mili, el chico le propuso matrimonio a su novia y ella lo aceptó feliz. Por desgracia, el recién graduado aún no había ganado tanto dinero como para poder comprar una alianza, pero salió del paso poniéndole un trozo de alambre en el dedo de su prometida. Beatriz juró entre lágrimas que esperaría a su amado y lloró desconsolada cuando él se fue. Al principio, le escribía cartas de forma regular, donde le hablaba de su amor y le decía que le estaba esperando. Pero luego Paco de repente dejó de recibirlas. Poco a poco, el joven llegó a sentirse desquiciado. Le preocupaba el hecho de que algo le hubiera pasado a su novia, así que le pidió a su madre que averiguara por qué Bea le había dejado de escribir. Al haber recibido la carta de su madre, Paco no supo ni qué decir en respuesta. Su madre le escribió que Bea se había casado con el hijo del alcalde. Resultaba que no solo engañó a Francisco, sino que se lanzó a aceptar la propuesta de aquel otro chico para convertirse en su esposa. Francisco se sentía deprimido. Estaba sufriendo muchísimo y no lograba hacerse a la idea de que otro hombre, y no él, abrazaría a su querida Bea. ¿Cómo pudo hacerme esto? Esa fue la pregunta que no paraba hacerse, pero no le encontraba ninguna respuesta. En uno de los momentos de desesperación, Paco hasta pensó en suicidarse. Intentó usar un arma mientras estaba de guardia, pero, por suerte, sus compañeros se dieron cuenta de ello y no dejaron que ocurriera una desgracia así. Le ayudaron a Paco a superar su depresión que había durado demasiado y volver a la vida normal. Tuvieron que hacer lo imposible para que empezara a razonar. Le decían que si se mataba, su madre se quedaría completamente sola, mientras que era ella la que de verdad lo necesitaba. Después de la mili, Paco regresó a su pueblo natal. Enseguida se dio cuenta de que apenas había trabajo allí. Logró conseguir un puesto de conductor de camión, aunque el vehículo que le dejaron era de los antiguos. El alcalde los tenía mucho mejores en su parque, pero no estaba dispuesto a darle al chico un vehículo más moderno por ser el exnovio de la joven con la que se acababa de casar su hijo Andrés. El alcalde se daba cuenta de que tarde o temprano estallaría un conflicto relacionado con este hecho, y no se equivocaba en absoluto. Cada vez que Francisco miraba a Andrés era de forma despectiva, pero en el fondo de su alma ya se había resignado al hecho de que ese hombre le había arrebatado a su novia. No buscaba conocer la verdad ni mucho menos, sino que pensó que, al final, Bea era igual que el resto de las chicas, se casó por dinero. Sin embargo, pronto pudo conocer la situación en detalle. Después del trabajo, Paco pasó por una tienda local y vio a sus excompañeros de clase que estaban tomando unas cervezas justo al lado. Paco quiso unirse a ellos. ¿Qué pasa, Paquito? ¿Qué tal te va? Pues nada, vamos tirando que no es poco. Trabajando, ¿cómo no? Ayudando a mi madre en casa, también. Vamos, que estoy bien, no me puedo quejar. Nicolás escupió directamente sobre la mesa los huesos de las aceitunas que tenía en la boca y cuando se tomó otra más, se puso a masticarla con ganas. Pues fíjate que vi a tu ex el otro día. Estaba tan decaída que yo me sentí preocupado por ella y todo. Paco apartó de él su mirada llena de ansiedad y murmuró entre dientes. ¿Y a mí qué me importa? Juan le dio una palmada en el hombro y dijo. Pues no deberías tomártelo así. Este Andrés se puso a rondar a Bea justo después de que fuiste a hacer la mili. La estuvo persiguiendo por todas partes, pero ella siempre lo rechazó. Y una persona de confianza me dijo que un día Conchi Suárez la invitó a su cumpleaños y este sinvergüenza la violó en la misma fiesta. Dicen que le vertió algo en su copa, y luego se aprovechó de ella. Luego su padre fue a ver a la familia de la chica para solucionarlo. Y entonces Andrés tuvo que proponerle matrimonio a Bea, ya que ella había dejado de ser inocente por su culpa. Porque ya sabes, en el pueblo basta con que lo sepa uno para que lo sepa todo el mundo. Y así fue como pasó todo. Francisco se sintió completamente abatido.
Estaba conmovido por lo que acababa de oír. Se esperaba cualquier cosa, menos ese comportamiento tan ruin por parte de Andrés. Al salir corriendo de la tienda, Paco corrió hacia el lavado de coches. Sus amigos corrieron tras él gritándole: «Para, Paco, tranquilo». Pero el joven ni siquiera pensó en detenerse. Estaba dispuesto a hacer estallar este lavado de coches si hiciera falta, porque llevaba ya demasiado tiempo sufriendo. Ya desde la distancia, vio a Andrés que se estaba paseando con un paso arrogante entre los coches aparcados en el territorio del lavado. El joven se sentía como un rey, porque para su boda su padre le regaló un nuevo proyecto empresarial, y ahora podía disfrutar de su puesto de jefe y presumía de ser una persona importante en el pueblo. Al ver a Francisco, Andrés cambió de cara. No tardó en darse cuenta de que se iba a meter con él, por lo que instintivamente retrocedió unos pasos. Paco miró al hijo del alcalde como si fuera su peor enemigo. Se le acercó y dijo: «¿Quién te enseñó a quitarles las novias a otros y luego dejarlas borrachas y violarlas, Andrés se puso pálido. Trató de empujar a Paco, pero aquel se mantuvo firme delante de él. «¿Estás borracho o qué? Llamaré a la comisaría ahora mismo. Esto hará que se te pase la borrachera en un solo instante». «¿Qué narices me estás diciendo?» «Llama donde te da la gana. Pero yo pienso vengarme por Bea, porque es mía». Entonces Francisco levantó la mano y le golpeó la cara a Andrés con toda la fuerza de su puño. Andrés, que fue pillado por sorpresa, se tambaleó y cayó al lodazal. Pensó que habría un segundo golpe, pero Paco simplemente le escupió encima y se fue con un paso rápido, sin mirar atrás. Los empleados del lavado de coches informaron al alcalde del incidente y lo hicieron inmediatamente. El señor Segura se puso furioso cuando supo que su hijo había sido humillado de esta manera frente a los empleados. Le guardó rencor a Francisco y decidió hacerle una trampa para que dejara de ser tan prepotente. Fíjate que intentar meterse con la élite local. ¡Qué cara dura! El señor Segura decidió deshacerse de Paco y elaboró un plan de venganza. Cuando el chico acudió a su lugar de trabajo al día siguiente, el alcalde y todo el equipo ya lo estaban esperando allí. Paco supo que le acusaban de robar combustible y lubricantes, y para ser más exactos, combustible diésel y gasolina. Al parecer, él era el único que tenía las llaves del almacén, y si el día anterior aún quedaba bastante combustible diésel, por la mañana ya desapareció. Todo indicaba que el culpable era Paco, ya que uno de los empleados encontró una de sus pertenencias personales en el lugar. Paco intentó justificarse, pero nadie le hizo caso. Enseguida hicieron una llamada al jefe de policía del distrito, un tal Gutiérrez, que siempre había estado cumpliendo todas las órdenes del alcalde y se hacía rico gracias a ello. No tardó en venir en su coche oficial y redactó una denuncia en cuestión de segundos. Luego a Francisco lo llevaron directamente desde el almacén a la comisaría. Mientras duró la investigación, el joven estuvo encarcelado en un centro de detención preventiva. Cuando su madre se enteró de lo sucedido, fue corriendo a la casa del alcalde y entre lágrimas le pidió que dejara salir a su hijo, pero el señor Segura cerró la puerta delante de ella. La mujer pasó toda la noche llorando. Llamó a toda la gente que conocía, pero todos le dijeron que el alcalde intentaba hundir a Paco a toda costa y que estaba empeñado en fastidiarle la vida. Tan y como se lo pidió el alcalde, el investigador tuvo una conversación con los ladrones locales para que le hicieran la vida imposible al chico nuevo en la celda. Estos aceptaron el trato, pero nada más ver a Paco, cambiaron de idea. Supieron nada más verlo que el chico era más bueno que el pan. Enseguida se puso a contarles a los ladrones cómo acabó en prisión y por qué. Ellos ni siquiera dudaron de que les estaba diciendo la verdad. Tenía unos ojos tan honestos, como si no se tratara de un hombre, sino de un perro fiel. Hicieron como que estaban dudando de él solo porque sí. Y entonces el chico les dijo: si quieren pelea, pues vamos a pelear. La sangre nunca me ha dado miedo. En el ejército las he tenido peores cuando he tenido que luchar con los veteranos. Los reclusos se tomaron una pausa.
Decidieron conocer mejor al chico para investigar cuál era su naturaleza. Y muy pronto se dieron cuenta de que Paco era una persona que merecía respeto. Durante un paseo, los enemigos de uno de los ladrones presos decidieron hacerle una mala jugada. Si no quedó apuñalado con un cuchillo en la espalda, fue de milagro. Y es que, por suerte para él, resultó que Paco estaba cerca. Le retorció el brazo al que sujetaba el cuchillo y llamó a los guardias. De esta manera todos sus compañeros se quedaron a salvo y Paco fue proclamado un salvador. El preso al que Paco le salvó la vida se sintió endeudado con el joven. Al salir de la prisión decidió pagárselo con creces. Le contrató a Paco a un buen abogado y pagó todos sus servicios. Cuando el caso acabó en manos de un profesional, la verdad no tardó en salir a la luz, ya que a los culpables enseguida se les vio el plumero. El alcalde estaba furioso, pero ya nada podía hacer. Además, el abogado, que era muy perspicaz, encontró datos comprometedores relacionados con el señor Segura y su hijo Andrés, lo que le permitió seguir controlando a la familia corrupta hasta mucho tiempo después. El alcalde y su hijo fueron juzgados, y a Paco le dejaron irse a casa ya que quedó libre de todas las acusaciones. El chico estaba muy agradecido al hombre que le ayudó. Una vez que salió de la cárcel, se puso en contacto con él y pronto se hicieron los mejores amigos. Después de todo lo que había pasado, Francisco decidió dejar su orgullo de lado y fue el primero en llamar a Beatriz. Ella se puso muy contenta de que Paco diera el primer paso. Cuando se vieron, le contó al chico todo lo que había pasado, pero para aquel entonces él ya no le guardaba rencor a nadie. Le propuso a la joven que se divorciara de Andrés y que se casara con él. Y así lo hicieron. Comenzaron a vivir en la casa de Paco siendo una familia feliz. El amigo de Paco de vez en cuando iba a visitarlos para tomar algo o hacer una barbacoa. Resultó ser una buena persona y un amigo como hay pocos, a pesar de haber tenido problemas con la ley. Después del nacimiento de su primer hijo, Paco le pidió a Dani que fuera el padrino del bebé, y él aceptó feliz. A partir de entonces el momento más especial de cada comida o fiesta familiar era la historia que Paco compartía con todo el mundo. Se trataba de cómo salvó a Dani y cómo luego éste logró sacarlo de la prisión. El alcalde fue encarcelado por esquemas de corrupción y fraude financiero, y su hijo Andrés se quedó sin tutela ni dinero de los padres y empezó a abusar del alcohol. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.